Amados hermanos, muy buenos días. En este domingo 6 de septiembre damos gracias al Señor por su palabra. Quiero que nos encomendemos a Él en esta mañana. Únanse conmigo en oración congregacional. Amado Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana, en la que abrimos tus escrituras, tus santas escrituras, porque confiamos y sabemos con certeza, Señor, de que ellas son palabra viva y eficaz tuya. Eficaz para nuestra vida, viva en nosotros. Y Señor, sabemos que esta palabra que nosotros hoy estudiemos, junto con la presencia poderosa de Cristo entre nosotros, constituyen nuestra transformación. Por lo cual, Señor, ruego que aliente nuestros corazones con tu palabra, que renueves nuestros entendimientos, que nos des oído para oír, y que nos des, Señor, sensibilidad en el corazón para amar tus palabras y para actuar conforme tus mandamientos. En el nombre del Señor Jesús, nos encomendamos a ti, Señor, y te adoramos y te exaltamos por tu palabra viva y eficaz. Amén. Bien, iglesia, durante estas últimas enseñanzas y otras que ustedes me han escuchado también, he enfatizado en las introducciones en el tema de los derechos humanos. Y hay una buena razón para eso. Y es que es un tema que es relevante en nuestros tiempos. Pero ustedes saben también que siempre he tratado de mostrar los derechos humanos en su lado oscuro y corrupto, que realmente es un bonito nombre para los deseos humanos legalizados. Así que hay una buena razón por la cual he estado insistiendo en esto, y es advertir nuestras mentes acerca de este tema corrupto. Y además, porque las implicaciones que los deseos humanos legalizados tienen en las sociedades son nefastos, son terribles, y comienzan a verse esos efectos. Y uno de los derechos, precisamente, que hoy se ondea como una bandera enorme, es el derecho a la indignación. Los seres humanos tienen derecho a indignarse. De hecho, creo que ustedes saben que hay un día ahora dedicado a la indignación. ¿Qué significa esto? Cada ser humano puede indignarse por lo que no le parece. Cada ser humano tiene derecho a indignarse por todas aquellas cosas que van en contravía de sus propios deseos. Esa es la esencia del derecho a la indignación. Y básicamente, lo que comunica ese derecho a la indignación es que cada cual puede manifestar su indignación sobre la base de considerarse a sí mismo muy digno. No habría indignación si no hubiese una previa dignidad. Así que cada cual que se indigna lo hace sobre la base de que se cree digno. Si no, no habría sustento para la indignación. Entonces, detrás del derecho a la indignación está la concepción de que cada ser humano es digno, pero no digno de acuerdo con las Escrituras, ya que el Señor ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, y en ese sentido es digno, como ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, sino que en nuestras sociedades el derecho a la indignación sobre la base de la dignidad personal se refiere a una dignidad de mis deseos personales. Soy digno de que mis deseos se me concedan, e inclusive soy digno de que mis deseos personales se difundan e incluso se vuelvan ley para otros. Así que no confundamos.
Hay una dignidad bíblica que tiene el ser humano por haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero hay una dignidad que el mundo está predicando, y es la dignidad de sus deseos personales puestos sobre los demás y sin importar la vida de los demás. En ese sentido, el derecho a la indignación que predica nuestra sociedad actualmente es la indignación por aquellas cosas que cohíben la promulgación o la difusión de nuestros deseos personales. Ahora, en palabras más concretas, la gente tiene derecho a indignarse porque no puede hacer lo que se le da la gana. Discúlpeme en esta expresión, pero quiero hablarlo en los términos más coloquiales para poder contextualizar muy bien lo que quiero que veamos hoy. Así entonces, amada iglesia, nosotros como pueblo del Señor tenemos que estar advertidos frente a lo que este mundo está predicando como verdades absolutas, frente a lo que este mundo está predicando como verdades científicas, que en verdad no lo son. Solo hay una verdad absoluta y es lo que el Señor ha dicho. Solo hay una verdad científica y es lo que el Señor dice y hace. Y la iglesia también está siendo afectada por el derecho a la indignación. Ahora escuchamos creyentes reclamando derechos, como si las leyes que nos rigen a nosotros fueran las mismas que rigen a los no creyentes. Ahora escuchamos creyentes peleando por sus derechos, yendo a los tribunales por sus derechos, y todo contra el pueblo de Dios. Así que de alguna manera, ese imaginario colectivo del derecho a la indignación también está tocando a la iglesia, por la constante exposición que tenemos a este mundo. Hermanos, necesitamos estar advertidos, y por eso insisto tanto en el tema de los deseos humanos legalizados, o lo que hoy se llama derechos humanos. El derecho a indignación. Es probable que tú y yo también hemos sido afectados por esa idea absurda de tener derecho a indignarnos. Porque, ¿cuál es la dignidad del pueblo de Dios? En ese sentido, hermanos, quiero compartir hoy el tema de buscando amistad. Buscando amistad. Y por causa de reclamar derechos, por causa del derecho a la indignación, muchas amistades cristianas han llegado tristemente a su fin. Acompáñenme, por favor, a Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 9. Proverbios 17:9 dice así: El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Recordemos, he titulado la enseñanza de hoy Buscando amistad. Proverbios 17:9. Lo leo nuevamente a favor de ustedes. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Buscando amistad. Y antes de entrar a mirar detalladamente este proverbio, quiero decirles que este es un tipo de proverbio antitético. Me explico. Un proverbio, ¿qué es? Un proverbio podríamos definirlo como sabiduría encapsulada. Sabiduría contenida en una sentencia breve. O también podríamos definir un proverbio como doctrina encapsulada, sabiduría encapsulada, sabiduría en una sentencia breve. Eso es un proverbio. Ahora, un proverbio antitético
es una manera de presentar esa sabiduría encapsulada. Antitético significa que es una manera de presentar un dicho sabio contrastando una idea con otra, con el objetivo de darle realce a la idea primaria. Entonces, si miramos Proverbios 17:9, dice, el que cubre la falta busca amistad. Ahí hay una idea, pero esta es una tesis que se contrapone a la siguiente idea, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, en esa segunda línea hay un evidente contraste con la primera línea. Y ese es un tipo de proverbio antitético porque es una sabiduría encapsulada que se presenta al lector de manera que se contrastan dos ideas para darle realce a la primera idea. Es decir, para que quede clara la riqueza que hay en la primera idea. Y en este caso la primera idea está allí diciéndonos el que cubre la falta, busca amistad. Muy bien, ya entendiendo entonces que es un proverbio antitético, vamos a entrar entonces a analizar este precioso proverbio que nos ayuda a volver a entender que nuestros derechos como pueblo de Dios son los derechos que Dios dice que tenemos, no los derechos que el mundo dice que tenemos. En un aspecto de nuestra vida como comunidad cristiana, hemos perdido el rumbo y hemos venido tratando nuestras relaciones interpersonales de acuerdo con los cánones o parámetros del mundo, o exigiendo derechos como el mundo exige sus derechos. Así que este verso es un manantial de aguas en un desierto. Nos trae de vuelta a recordar que nuestros derechos derivan de la Escritura y que tenemos derechos en la medida que Dios ha dicho que tenemos derechos. Y no tenemos derechos en donde Dios ha dicho que no tenemos derechos. Y en este proverbio antitético, en la primera idea, tenemos lo que he llamado un sacrificio gozoso. Y en la segunda idea tenemos algo que he llamado un placer amargo. Es decir, cuando allí en el verso 9 dice, el que cubre la falta busca amistad, vemos un sacrificio gozoso. El sacrificio está en que hay que cubrir una falta, lo cual implica sacrificio, pero ese sacrificio es gozoso por el resultado de cubrir la falta, y es que habrá amistad. Pero la segunda línea, que le ha llamado un placer amargo, es que divulgar la falta es placentero. Pero al final, un final amargo, porque se pierde una vida en el corazón, un amigo. Así que entrémonos a mirar este precioso proverbio. El que cubre la falta busca amistad. Veamos primero entonces un sacrificio gozoso. Quisiera que consideráramos en esa primera línea el término cubrir. ¿Cuál es la definición de cubrir? La palabra cubrir significa literalmente llenar de grasa o llenar un vacío. Esa es la idea de cubrir, llenar de grasa o llenar un vacío. Eso es lo que comunica el término hebreo original, llenar de grasa o cubrir o llenar un vacío. Si pensáramos en términos modernos, cómo este término cubrir aplicaría, podríamos pensar en esas cirugías en donde se extrae parte de la piel y parte de la carne de una porción de nuestro cuerpo para suplir un vacío en otra parte de nuestro cuerpo.
¿Mm? Entonces sabemos que hoy esas cirugías son muy comunes. ¿Mm? Por ejemplo, quitar un poco de piel de la pierna para colocar ese poco de piel de pronto en una oreja. ¿Mm? O en otro lugar. Es muy común ese tipo de cirugías hoy. Y ilustro de esta manera el término cubrir en hebreo, porque eso es lo que comunica, es llenar un vacío, es colocar grasa o llenar de gracia. Así que el término hebreo cubrir comunica la idea de disimular algo, en un buen sentido, disimular en un buen sentido, en el buen sentido de la palabra. Es tapar la fealdad, es rellenar algo que está vacío y que por lo tanto se ve feo, se ve mal, se ve inadecuado. Entonces, también comunica la idea de disimular en el buen sentido de la palabra, disimular reparando. ¿Mm? Esa es la idea. Y si quisiéramos entonces ya pensar en una definición teológica comunicada por el cubrir, sería disimular la fealdad con amor. Ya en una definición más teológica, ¿no? Basada en la etimología del término. Disimular la fealdad con amor. Disimular lo feo, disimular lo horrible con amor. Entonces tenemos una definición teológica de lo que es cubrir, el que cubre la falta. Ahora, esa fealdad aquí en esta línea es la falta. Eso es lo que se está disimulando, eso es lo que se está cubriendo con amor, como dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la falta? La falta significa una ofensa. En este contexto es una ofensa recibida, no es una ofensa hecha, sino en este contexto es una ofensa recibida. Es decir, que el que cubre la falta, cubre una ofensa. ¿Pero qué tipo de ofensa? Cubre la ofensa recibida. No es la idea de cubrir una ofensa hecha, sino es la idea de cubrir una ofensa recibida. Es decir, que quien cubre la fealdad con amor es aquel que ha recibido el impacto de la ofensa, el impacto de la falta. Entonces, falta significa ofensa. Esa es la definición etimológica del término falta en el hebreo. Entonces, se está comunicando la idea de que quien tiene que disimular la fealdad de la ofensa, porque la ofensa siempre es fea, la ofensa siempre tiene un mal aspecto, una mala imagen, pero se comunica la idea que quien tiene que reparar, cubrir, disimular esa fealdad con amor, es el que recibe la ofensa. Es decir, el ofendido es quien tiene que disimular la fealdad. Es decir, disimular el daño y el impacto recibido de la ofensa por su prójimo. El que cubre la falta. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. Esta línea, en este pensamiento sabio, no está transmitiendo una noción de que hay que tapar el pecado del prójimo. No. No se trata de tapar el pecado del prójimo. La idea que está siendo transmitida en esta línea proverbial es que hay que tapar la ofensa en su fealdad por cuanto yo he sufrido el impacto, yo he sufrido el daño. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona, particularmente cada persona del pueblo de Dios, tiene la facultad de tratar con las ofensas recibidas
disimulando la fealdad del impacto, para buscar amistad con el ofensor. Esto es algo sobrenatural y es algo que va muy en contra, por ejemplo, en nuestros tiempos, de los derechos humanos, particularmente el derecho a la indignación. Prácticamente lo que se está diciendo en esta primera línea es que nadie es tan digno como para no poder disimular la fealdad de una ofensa recibida. Nadie es tan digno como para no poder disimular la fealdad de una ofensa recibida, buscando amistad. Entonces, no se trata de cubrir el pecado del otro. Se trata de poder manejar el impacto de una ofensa recibida. Son dos cosas diferentes. La Escritura jamás alienta al creyente a taparle el pecado al otro. De hecho, podemos ver un ejemplo de esto en Deuteronomio. Quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 17. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17. Aquí, en Deuteronomio 17, vamos a ver un ejemplo, un buen ejemplo, de que en la ley no estaba aprobado que se tapara el pecado de alguien del pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 17, veamos desde los versos 2 en adelante. Dice así el versículo 2. Cuando se hallar en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. En esta referencia bíblica, entonces, el Señor ordena que nadie puede ocultar el pecado, por ejemplo, de la idolatría de su prójimo. Tiene que denunciarlo, y este es un pecado que en la ley civil se pagaba con la vida. Es decir, el idólatra debía morir. Y es así como no se alienta el que se tape el pecado del hermano. No. Entonces, lo que Proverbios 17:9 está diciendo es que cada persona del pueblo de Dios puede manejar no tanto el pecado de la persona, porque debe denunciarse el pecado, pero sí puede manejar el impacto personal de lo que una ofensa puede producir. Eso quiere decir que cada miembro del pueblo de Dios puede anteponer la amistad cuando se trata de una ofensa recibida, ¿Cómo lo hace? Cubriendo la fealdad del impacto de la ofensa hecha contra uno mismo. Por eso el que cubre la falta busca amistad. Entonces, queda claro que cubrir la falta se refiere a disimular la fealdad de una ofensa recibida. No es taparle los pecados al prójimo, sino más bien es anteponer la armonía de la amistad cuando he sido impactado por una ofensa. Yo puedo manejar ese tipo de problemas cuando los recibo, es lo que comunica la primera línea de este proverbio. Y yo puedo decidir perdonar. Ese es un derecho que implícitamente entonces se ve aquí, el derecho a perdonar, el derecho a solucionar la ofensa. Y finalmente, en esa primera línea vemos entonces cuál es la intención, se revela la intención de alguien que cubre la falta. La intención es busca amistad.
Es decir, que quien procede así, quien procede disimulando la fealdad del impacto de una ofensa, su intención es hacer prevalecer la unidad, hacer prevalecer la amistad, al punto de que su ofensa es considerada menor, pero la amistad mayor. Es como lo que decía Pablo, considerar a los demás superiores a uno mismo. Es, en otros términos, considerar la dignidad personal hasta los límites hasta donde el Señor dice que uno es digno y no más de ahí. Y la dignidad que el Señor enseñó es esa. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Muy bien. Entonces la intención que se revela aquí, cuando alguien cubre la fealdad del impacto de la ofensa con amor, es buscar amistad. Entonces, cuando la intención es proteger la amistad, cuando ha habido una ofensa, claramente los medios escogidos serán sacrificiales. Es decir, cuando alguien tiene la intención de proteger la amistad y en medio de esa amistad se ha presentado una ofensa recibida, entonces los medios que se usarán, vuelvo y reitero, se usarán cuando la intención es proteger la amistad, siempre serán medios sacrificiales. ¿Por qué? Porque cubrir la falta, es decir, disimular la fealdad del impacto de la ofensa con amor, siempre implicará un derribamiento del yo. Siempre implicará una consideración bíblica de cuál es mi dignidad personal. Y cuando uno considera bíblicamente cuál es la dignidad personal, entonces uno tendrá que terminar concluyendo que solo Cristo es digno. Solo Dios es digno. Su gloria es digna de ser reconocida, la mía no. Y entonces ese pensamiento nos ayuda a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, aun cuando estos nos han impactado y nos han ofendido. Esto es supremamente importante entenderlo. Y vuelvo a reitero, el derecho a la indignación que promulga, que predica nuestro mundo, no debería ser nuestro estándar en nuestras relaciones interpersonales. Tenemos derecho a indignarnos por nuestro pecado, pero no tenemos derecho a indignarnos porque alguien nos ofenda, pues nuestra vida no está revestida de una gloria personal. Si hay una gloria que crece en el pueblo de Dios, es la gloria de Cristo. Así entonces, cuando la intención no es proteger la amistad, sino que cuando la intención es proteger la dignidad personal, entonces los medios que se escogerán serán crueles contra el otro. Entonces vamos viendo aquí unas diferencias. Vuelvo y reitero, cuando la intención es proteger la amistad y se ha recibido una ofensa de ese amigo, entonces los medios que se usarán serán medios sacrificiales para conservar la amistad. Y siempre es un sacrificio del yo. Pero cuando la intención es proteger la dignidad personal, cuando se ha recibido una ofensa del prójimo o del amigo, entonces los medios para proteger esa dignidad personal siempre serán crueles con el otro, que es lo que la segunda línea dice, divulgar la falta. Así entonces, cubrir la falta siempre implica sacrificio. Pero es un sacrificio gozoso, porque al final conserva, logra proteger la amistad. Es decir, que es afirmar que definitivamente no hay derecho a la indignación.
Es decir, algo muy contrario a lo que nuestro mundo dice actualmente, que tenemos derecho a la indignación. Y que podemos salir en el día de indignación a decirle al mundo qué nos indigna. No. No tenemos derecho a la indignación. Aunque el mundo lo diga, aunque al mundo lo afirme, y aunque cada vez más personas se adhieran a ese corrupto pensamiento, entre nosotros prima la amistad, prima el amor unos a otros, porque ese es el derecho que el Señor nos otorgó. Amaos los unos a los otros. Tenemos derecho a amar, tenemos derecho a perdonar, tenemos derecho a cubrir la ofensa personal, pero no tenemos derecho a la indignación, pues no somos dignos de nada. Muy bien. Ahora, del sacrificio gozoso, pasemos al placer amargo, que es la segunda línea de este proverbio antitético. Dice la segunda línea del verso 9, mas o pero el que la divulga, es decir, el que divulga la falta, el que divulga la ofensa, aparta al amigo. ¿Por qué es un placer amargo? Ya lo decía anteriormente. Porque es placentero desahogarse, es placentero divulgar la falta, pero es un placer amargo porque al final es apartar a alguien de la vida de uno. Es una tragedia. Cuando una persona sale del corazón, cuando uno expulsa a una persona del corazón, es una tragedia para la vida. Cuando se aparta un hermano es una tragedia para la vida. Cuando se aparta un amigo es una tragedia para la vida. Mas el que la divulga aparta al amigo. Quisiera llamar la atención sobre la definición hebrea de divulgar. Divulgar significa repetir. Divulgar significa dar un segundo golpe. Y esto comunica la idea de difundir por repetición la ofensa que se me ha hecho, causando un daño. Esa puede ser una definición teológica a partir de este concepto que les acabo de dar. Entonces, cuando la ofensa que se me ha hecho, yo la reitero, la repito, lo que es divulgar. Es decir, cuando doy un segundo golpe, que es también lo que significa divulgar. Es decir, estoy compartiendo con alguien la ofensa, pero luego vuelvo y la comparto con alguien más, y luego con alguien más, y luego con un cuarto, y luego con un quinto. Esa es la idea de divulgar, repetir en el hebreo, dar un segundo golpe. Es decir, reiterar la ofensa. Entonces, divulgar es el acto de estar repitiendo a uno y a otro la ofensa que se me hizo, lo cual es placentero, porque trae desahogo, entre comillas, trae desahogo al alma. Cuando uno se siente herido, o cuando tú te has sentido herido, lo primero que has querido hacer es divulgar que alguien te ha dañado. Y no quieres hacerlo una sola vez. Quieres cumplir con lo que divulgar significa, repetir. Es decir, quieres decirlo una y otra vez a cuantas más personas puedas contaminar con lo que te ha pasado a ti, porque eres tan digno, porque eres tan glorioso y alguien tocó tu dignidad, alguien tocó tu magnífica gloria humana. Entonces te sientes tan herido que quieres divulgar esa ofensa. No hay excusas a esto. Cada vez que tú y yo hemos divulgado la ofensa que alguien nos ha hecho, no es para edificar, no es para ayudar. Siempre es, primero, porque nos hemos sentido dignos, nos hemos sentido gloriosos, nos hemos percibido a nosotros mismos con una dignidad abundante, como una burbuja gloriosa,
que alguien vino y ¡puf!, toteó. Y eso hiere. Que alguien le ofenda a uno, hiere. Y la mejor manera que nuestra carne tiene para sanar la herida es armando un problema peor, divulgando la ofensa, diciéndole a uno y a otro, mire lo que tal me hizo, mire lo que este dijo de mí, agravando el problema. Es interesante que en esta dinámica de las relaciones interpersonales, cuando hay involucrada una ofensa, muchas personas caen en ese absurdo juego de, mira, yo te voy a decir lo que me hizo tal persona, pero te lo digo solamente a ti. Por favor, que no salga entre los dos. Pero luego esa misma persona le dice a un segundo actor, mira, te voy a decir algo, pero solo te lo voy a decir a ti. Tal persona me hizo esto. Entonces ya van dos personas a quien uno le ha dicho, mira, te lo voy a decir solo a ti, pero no lo digas a nadie más. Luego hay una tercera persona y uno le dice, mira, te voy a decir algo a ti, pero no se lo digas a nadie más. Y ya van tres personas. Y así a veces son 4 y 5. Y a la larga, el Señor permite que todo ese chismerío salga a la luz y haga daño, como disciplina al diseminador y al divulgador de la ofensa personal. Daña, hiere. Entonces, finalmente el que divulga la ofensa que ha impactado la vida personal, aparta al amigo. Porque para él ha prevalecido su dignidad personal y su intención ha sido proteger su gloria personal antes que conservar la amistad, la armonía que hay entre dos amigos, entre dos hermanos. Entonces, el resultado de divulgar la ofensa, de no cubrir la fealdad con amor, sino de divulgar la falta cruelmente, es apartar al amigo, es espantar a una persona, es echar a un hermano. Y esto es una tragedia. Perder a alguien en la vida de uno es trágico. Perder a un hermano en la vida de uno es trágico. Perder a alguien que pertenece a mi familia por falta de amor es una tragedia en la vida. No sé cómo alguien puede vivir viendo a una persona habiéndola apartado de su vida, haciendo parte de un mismo pueblo, de una misma comunidad. No sé cómo alguien puede vivir con eso. No se puede vivir en paz con eso. Es una tragedia para el corazón. Es una tragedia para la paz. Pero a veces la dignidad personal puede más que la fraternidad, que el amor. Así que apartar a un amigo es una tragedia. Apartar a un amigo es fracasar en mostrar el amor de Dios, que cubre las faltas. Apartar a un amigo es mostrar idolatría hacia uno mismo, porque es anteponer la dignidad personal a que prevalezca la unidad y la armonía entre hermanos. Apartar a un amigo es perder la paz, porque la paz va de la mano con el amor. Y si no hay una respuesta amorosa a la ofensa personal, entonces con el amor se va la paz para el corazón también. Apartar a un amigo es iniciar una cadena de corrupción interminable de sospechas y amarguras. Porque después de que yo protejo mi dignidad personal, pero sacrifico a una persona, aunque ésta haya sido quien ofendió, empieza una relación de sospechas. Empieza una relación de rencores. Cualquier cosa que haga el otro entonces ya me afecta. Ya no hay paz. Así que comienza una cadena de corrupciones en las relaciones interpersonales.
También es abrir la puerta a una división. Los que están conmigo y los que están con él. También apartar al amigo es abrir el camino de la envidia y la venganza. Entonces, cuando al otro le va bien, yo sufro. Y miraré entonces cómo vengarme, de maneras muy sutiles. Aún los cristianos tenemos maneras muy sutiles de vengarnos. ¿Mm? Apartar a un amigo es abrirle el camino a la envidia y a la venganza. Apartar a un amigo es cerrar la puerta de la experiencia del poder y la gloria sobrenatural de Dios. Es cerrar la puerta a ver cómo Dios puede cuando renunciamos a nuestra dignidad personal. Ver cómo Dios puede reparar y restaurar la amistad con el perdón, con el disimular la fealdad de la ofensa. Es cerrar la puerta a ver cómo Dios obra de manera sobrenatural cuando alguien renuncia a su dignidad personal. Y también es apartar a un amigo, exponerse a la disciplina del Señor. Porque finalmente Dios juzga a quienes rompen amistades, a quienes dañan la hermandad. En una semana o en 15 años, pero Dios se manifiesta ante este daño, tarde o temprano. Es exponerse a una disciplina innecesariamente, solo por proteger la dignidad personal. Amados, el que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga la falta aparta al amigo. Y puede que tú digas, yo no creo en eso de que tengamos derecho a la indignación, pero si en tu hoja de vida y en tu haber hay amigos que has apartado, entonces lo crees de todo corazón, piensas como el mundo, no te engañes. Así que hermanos, a manera de conclusión, recapitulemos. En este proverbio antitético vemos dos ideas. Una, un sacrificio gozoso. Muero a mi dignidad personal, pero conservo la amistad, lo cual trae armonía y gozo. Pero vemos también la idea contrastada, un placer amargo. Es placentero divulgar la falta, pero al final trae daños irreparables. Apartar a un amigo, por eso un placer amargo. Y quisiera que pensáramos, hermanos, en esta conclusión en varias cosas. ¿Cuántos problemas no se habrían resuelto gozosamente si la dignidad personal se hubiera dejado al final? ¿Cuántos problemas no habrían visto la solución adecuada si la dignidad personal no se hubiera dejado al final? ¿Cuántos hermanos en la fe no podrían haber disfrutado de armonía si hubieran dejado sus dignidades personales al final de la fila? ¿Cuántos matrimonios no se habrían salvado si esposo y esposa hubiesen dejado sus dignidades personales al final de la fila? ¿Cuántos padres y sus hijos disfrutarían del afecto fraternal hoy y ese afecto natural si dejaran sus dignidades personales para lo último? ¿Cuántas iglesias no verían el poder, la gloria y la paz que vienen del Señor si entre ellas no hubiesen dejado sus dignidades personales al final? ¿Cuántos vecinos en los barrios no estarían reconciliados si no hubiesen dejado, o si hubiesen dejado más bien, sus dignidades personales para lo último? ¿Cuántas guerras no se habrían evitado en el mundo si las dignidades personales se hubieran dejado al final? Amados, cuidado con el derecho a la indignación
Tú y yo no tenemos tal derecho. No te engañes. No te engañes con lo que el mundo hoy protege, con lo que el mundo hoy predica. Tú y yo no tenemos ese derecho. Tenemos otros derechos, hermosos, privilegiados. Ese no es uno. Hermanos, es el mundo impío el que se desgasta reclamando los derechos personales. Y tú y yo tenemos derecho a perdonar. Tenemos derecho a cubrir la falta. Tenemos derecho a disimular la fealdad del impacto de la ofensa recibida por amor a los demás, producto del amor al Dios que nos ha dado sus ordenanzas. A eso tenemos derecho. Por eso tenemos que pelear, por esos derechos, los que nos dio Cristo. En la iglesia, todos somos en un sentido amigos, porque todos hemos sido reconciliados con Dios por medio de la cruz, tras haber sido enemigos de Dios. Y eso nos hace a todos una comunidad de hermanos y de amigos. Y eso nos debería hacer pensar seriamente en la manera en que hemos venido viendo a nuestro hermano en la congregación. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Hermanos, la iglesia es luz y sal del mundo. Somos luz y sal en medio de una generación que afirma derecho a la indignación. Pero si nosotros mismos nos estamos mostrando ante el mundo indignados y reclamando el derecho a la indignación, esa luz se volvió oscuridad. Y esa sal ya no sirve más para nada, sino para ser echada, como dijo Jesús, al suelo y ser pisoteada por los hombres. Amados, no olvidemos a nuestro hermoso Cristo. Miren, el único que podría reclamar un trato injusto es alguien que fuera verdaderamente justo. Y ustedes y yo sabemos que solo hay un justo que podría decir que se le trató injustamente, y es Cristo. Lo que ustedes y yo recibimos, las ofensas que nos impactan, a la larga, son consecuencias muy baratas de lo que en verdad mereceríamos. Así que tranquilos. Cristo es el único justo que fue tratado injustamente. Tú y yo la hemos sacado muy barata cuando alguien nos ofende. Hermanos, es que merecemos el infierno. Merecemos el lago de fuego. Merecemos, hermanos, que una granada nos estalle en la cara. Pero tú y yo con una esquirlita ya nos derrumbamos, ya nos vamos para el suelo, nos morimos, nos ponemos a llorar en el suelo como si fuésemos grandes justos. Hermanos, cubramos la falta. La hemos tenido muy barata cuando nos ofenden. Es que merecíamos y merecemos aún cosas peores en este mundo y en el siglo venidero. Así que ánimo a restablecer las relaciones rotas. Ánimo a reconciliarnos como quienes tenemos el derecho de perdonar y de ser como Cristo, quien es el único justo que puede reclamar un trato injusto en la cruz y en su vida. Pero ustedes y yo no. A ustedes y a mí nos pasan cosas que realmente no están al nivel cruel que mereceríamos. Así que demos gracias a Dios por las ofensas y preservemos la unidad y preservemos la amistad, porque ese es el derecho que tenemos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Somos discípulos? Démonos a conocer por el amor. Démonos a conocer porque cubrimos la falta, porque disimulamos la fealdad con amor, para preservar la unidad
para preservar la amistad. Ahora, quiero que pensemos en Cristo también, en que Él es el perfecto ejemplo de el que cubre la falta busca amistad. En un nivel perfecto y pleno, ¿no fue Él el que cubrió la falta para buscar amistad? Su sangre derramada expió todas nuestras maldades y nuestras ofensas contra Dios. El vituperio de nuestras ofensas cayó sobre el Hijo de Dios. Y así fuimos reconciliados con Dios siendo enemigos de Dios. Él es el perfecto ejemplo de que el que cubre la falta busca amistad. Y tú y yo decimos, ser conformados a la imagen de Cristo. Queremos ser como el Señor Jesús. Pues cubre la falta del que te ha ofendido y entonces te parecerás a Cristo Jesús. Disimula la fealdad del impacto de la ofensa de aquellos que te han ofendido y busca la amistad con ellos. Y entonces podrás decir, Señor, quiero parecerme a ti. Pero si no es así, no lo digas. Es hipocresía, es incoherencia en la vida cristiana. Amados, sabemos que Cristo volverá pronto. No sabemos cuándo. También sabemos que a menos que Él venga antes de nuestra muerte, vamos a pasar por la experiencia de fallecer. Y no sabemos ese día. Puede ser en cualquier momento. Puede ser hoy. Y no podemos irnos enemistados. Aprovechemos los segundos y minutos de vida que nos quedan para hacer prevalecer la gloria de Cristo, trayendo armonía con nuestros hermanos, sanando con amor las heridas que hemos causado, por divulgar la falta que se habría podido cubrir con amor. Aprovechemos el tiempo. Y tal vez, amigo que nos ves, aún no eres de Cristo. Aún no te has arrepentido de tus pecados. No has creído en Cristo como la única provisión suficiente para que no vayas a sufrir ira eterna de parte de Dios. Acógete a Cristo urgentemente, quien es el perfecto ejemplo del que cubre la falta busca amistad. Eres enemigo de Dios si no eres creyente. Eres enemigo de Dios si no has hecho las cosas a la manera de Dios. Y solo en Cristo podrás ser reconciliado y dejar ese estatus de enemigo. Cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Urge que lo hagas ahora. Pues no sabes cuándo partirás de este mundo o cuándo volverá el Señor. Iglesia, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. No tenemos derecho a la indignación. Nuestros derechos son mucho más elevados y hermosos. Tenemos derecho a perdonar, tenemos derecho a amar, tenemos derecho a sufrir el agravio, tenemos derecho a cubrir la falta, a disimular la fealdad con amor. Privilegios preciosos, sí sacrificiales, pero que al final traen gozo. Amado, les animo, así como la palabra también me anima a mí. Señor del cielo, gracias te damos por sustentar nuestros corazones abundantemente, como dice el Salmo, con grosura y con meollo, con cosas buenas, con cosas selectas. En nuestra debilidad, ayúdanos para que esta palabra, Señor, sea eficaz y contundente en nuestras vidas y podamos vivir de acuerdo con los derechos que tú nos has dado en Cristo Jesús, y no de acuerdo con esos tontos y torpes estándares del mundo. Nos encomendamos a ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos, amados, que en este domingo, Día del Señor, hacemos algunas aplicaciones generales, pero ustedes deben hacerlas particulares en su hogar. Mucho ánimo y reposemos en este Día del Señor.